El manga nos cuenta la historia de Takuya Seo, un estudiante de preparatoria que admitía abiertamente que era un otaku como cualquiera. Sin embargo, había una característica en específico que lo resaltaba de los demás otakus, y era que solamente le gustaban los animes que solo veían las chicas, que incluso se llegó a comprar un borrador que tenía de portada un personaje de un anime de chica, emocionándose por ese simple hecho, y como lo había traído a la escuela, no podía dejar pasar la oportunidad de usarlo. Cuando de momento, una chica gal de la nada le quita su borrador para pedírselo prestado. Takuya, como era de esperarse, se exalta en ese momento, no queriéndoselo prestar porque era un objeto muy preciado para el prota. Sin embargo, la chica insistente solo le pidió que se lo prestara por un momento y se lo devolvía rápido, por lo que como no tenía más remedio, Takuya terminó cediendo, pues se nos explica que el prota tiene una debilidad contra las chicas, revelándonos que la chica de enfrente quien le había pedido el borrador es una gal llamada Ichiki, y la otra chica, quien es la amiga de Ichiki, se llamaba Mane-san. Ambas eran las bellezas de la clase, pero ninguna de las chicas era el tipo del prota. Ichiki, al percatarse de que el borrador tenía un personaje de anime, lo confunde con un personaje de Pokémon, cosa que rápidamente Takuya la corrige, explicándole que es un personaje de un anime popular, diciendo el nombre e incluso el capítulo en donde se presentaba. Por otro lado, Mane-san, al ver más detalladamente el personaje, corrige al mismo prota, mencionándole que en realidad ella hacía su debut en el capítulo 2 del anime. Esa aclaración dejó muy impresionada a Takuya, quien al ver que lo corrigió rápidamente se pudo dar cuenta que quizás Amane también era fan de ese anime. Ichiki igual estaba sorprendida preguntándole a Mane por qué sabe tanto sobre ello, por lo que ella sonrojada deja claro que lo sabe porque su hermana ve ese anime, pero por la reacción que puso dio a demostrar todo lo contrario. Takuya está muy intrigado en saber si en realidad Amane es un otaku, ya que de ser así, por primera vez en su vida tendría alguien con quien hablar de su anime favorito, porque le impresionó que supiera muchas cosas sobre el tema. Así que al término de las clases, este se levanta rápidamente, porque tiene como objetivo conversar un poco con Amane para ver si en realidad era fan de ese anime, por lo que sin dudarlo la fue a llamar para conversar, pero ella, de una forma muy molesta, le deja claro que no quiere hablar con nadie, pensando que quizás le intentaba ligar o algo por el estilo, cosa que no era el caso. El prota le explica que quiere conversar un poco sobre el anime Kiramon. Dicho anime era del que sabía bastante ella. Amane le deja claro que ve ese anime, pero por su hermana que está junto a ella, por lo tanto no es que sea ni fan ni nada por el estilo. Takuya, sorprendido por ese hecho, se quedó un poco más calmado, porque Amane no era ni una otaku como pensaba el prota, yéndose rápidamente hacia otro lado. Este se disculpa muy avergonzado, mencionándole que como no le gusta el anime, supuso que no estaba interesada en un colgante de edición limitada que tiene de Kiramon. Amane, a tan solo oír eso, se regresó rápidamente con el prota, viendo el colgante muy emocionada, porque dicho objeto era del primer volumen de la primera edición que sacaron del manga, quedando encantada de tenerlo, ya que fue a 3 tiendas de manga para poder conseguirlo, pero ninguna tuvo suerte. Sin embargo, al percatarse de que estaba mostrando relucir su lado otaku nuevamente, se hace la desentendida y lo acepta según porque a su hermana le va a gustar mucho. Takuya no le ve problema, dándoselo como obsequio en ese momento, poniéndose muy feliz a Mane porque según su hermana se iba a emocionar demasiado. Lo que pasó solo dejó claro una cosa, haciendo que a Takuya ya no le interesara más y saber si Amane era otaku o no. Al día siguiente, Ichiki le menciona a Mane que compró una figurita de anime que le habló anteriormente a Takuya. Ella, un poco curiosa por saber de qué estaba hablando sus compañeros, la vez pasada quiso introducirse en ese mundo. Amane le explica que es un Kiramon de nombre Takeruishi, mostrándolo cómo funciona en realidad la figurita y haciendo que Ichiki se sorprendiera de lo divertido que era, mencionándole abiertamente que también le estaba interesando mucho ese mundo del anime, preguntándole de qué trataba exactamente el anime de Kiramon. Dicha pregunta la terminó escuchando Takuya, quien, ansioso por responder a esa pregunta, se tenía que aguantar porque no le estaba preguntando a él directamente, aunque sabía y muy bien que le podía decir bastante información sobre todo lo relacionado que tiene que ver con el anime, viéndolo como una bendición, ya que por fin alguien de su salón estaba hablando sobre su anime favorito. Por otro lado, el prota estaba viendo que Amane se estaba alejando de poco a poco, puesto que le preguntaron a ella de qué trataba el anime, y sabía exactamente qué responderle. Se estaba aguantando mucho hablar sobre el tema con tal de que no pensaran que era un otaku amante del anime, cosa que sí era cierto, porque ella misma quería evitar a toda costa que se armara una conversación sobre ello, ya que pensarían que era un otaku, pero abstenerse no serviría de nada porque lo daba a demostrar con las expresiones que daba. Ichiki, al ver que su amiga estaba algo rara, le pregunta qué era lo que le pasaba,
pensando que quizás había dicho algo que no debía, pero Amane deja claro que no fue así, explicándole que no se quedó callada por lo que dijo. Solo estaba pensando en la buena amiga que tenía a su lado. Ichiki no entendía exactamente a lo que se refería. Le pide que le explique más a detalle. Amane solamente le responde que sería más rápido si ya vio el anime completo, ofreciéndose a prestarle su manga para que se ponga al corriente. Sin darse cuenta, dio a conocer su verdadero lado otaku, cosa en la que se percató Ichiki, sorprendiéndose por eso, pero ella le pide que no lo malinterprete porque es fan por su hermana. Al día siguiente, Ichiki vuelve a tomar prestado el borrador de Takuya, quien lo observa detalladamente porque era muy diferente al pasado. El prota no entiende exactamente a lo que se refería, pidiéndole que solo se lo pidiera prestado si había olvidado el suyo, que si era el caso. Este nervioso le agrega que Ichiki no lo tratara mal y lo viera como una persona común, aunque estaba muy nervioso al tenerla bastante cerca, explicándolos que es un tipo de otaku que le tiene miedo a las chicas. Por parte de Ichiki, se le estaba quedando viendo con atención al borrador de Takuya, dándose cuenta que tenía un personaje diferente en la portada, sabiendo cómo se llamaba ese personaje. Este se sorprende al ver que fue muy acertada al decir el nombre, preguntándole si acaso se había visto el anime. Ella sí lo confirma, además de que Amane le prestó su manga. Esa conversación solo emocionó mucho a Takuya, puesto que el manga de Kiramon era uno de sus favoritos porque el anime está muy bien adaptado, diciendo muchas cosas respecto al tema, por lo que cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo, se detuvo porque según él iba a asustar a Ichiki al hablar sobre ello, pidiéndole disculpas, pero a Ichiki no le importaba para nada ello, estando muy atenta a todo lo que decía, cosa que sorprendió mucho al prota por lo que estaba pasando. Así que de la nada, ella le revela que al estarlo mirando mucho se dio cuenta que se parecía a un personaje del anime. Pero Takuya no vio ninguna comparación porque no tenía ninguna similitud de ambos, basándose en la personalidad, ya que ese personaje era fuerte y leal, cosa que no se consideraba que fuera así. Ichiki de una manera algo cálida se le acerca, acariciándole la cabeza porque se le notaba algo triste. Eso solo provocó que Takuya se pusiera muy nervioso. Ichiki se burlara de este porque se puso muy rojo. Amane-san, considerada como una de las bellezas de la clase, estaba en la sospecha de que era una otaku, por lo que una chica se le acercaron para preguntarle qué clase de dieta sigue para poder mantener la figura. Ella, confundida por eso, no entendía exactamente a lo que se refería, pero resulta que su amiga pensaba que quizás utilizaba algunos productos para cuidarse, además de que para evitar comer mucha comida con tal de no ganar peso, Amane les niega haberse comprado algo para ello, solo revelándoles que usa bloqueador solar. Las chicas, confundidas por esa aclaración, le preguntan en qué gasta todo su dinero. Ella está a punto de decir que se compraba mucha mercancía relacionada con el anime de Kinemon, pero lo cambia rápidamente diciendo que sí se había comprado un accesorio muy brillante. Mientras tanto, Takuya se dio cuenta de ello, no queriéndose involucrar en esos asuntos porque era algo que no le correspondía. Las amigas de Amane le estaban admirando mucho porque siempre se veía muy cool, preguntándose qué era exactamente el accesorio que tenía colgado en su mochila. Takuya, tan solo verlo, quedó muy emocionado porque resultó ser un colgante de una colaboración que tuvo el anime con una tienda de accesorios, estando muy impresionado de que Amane lo tuviera, ya que incluso este lo estuvo buscando por todos lados pero no lo pudo conseguir, no haciéndosele raro que ella tuviera ese tipo de cosas, porque después de todo Amane es una otaku. Cuando de momento ella se le acerca para preguntarle si vio el colgante que tenía en su mochila, haciéndose el desentendido, no entendía exactamente a lo que se refería, por lo que ella le menciona que se refiere al colgante que tiene en su mochila, explicándole que lo compró porque según su hermana le estaba insistiendo mucho, no fue porque ella quisiera, así que no quiere que piense que es un otaku ni nada por el estilo. Takuya, un poco harto de la situación, le pregunta si acaso no le gusta el anime de Kiramon. Ella, de una manera muy seria, se le quedó viendo muy seriamente para responderle sonrojada y susurrándole al oído que le encanta ese anime, aclarando que no es un otaku, pero no puede hacer nada si le gusta a su hermana. Todo eso lo terminó viendo Ichiki, quien un poco celosa le pregunta a ambos si eran novios. Amane, sorprendida por la pregunta, le dice que no entendiendo cómo había llegado a esa conclusión ella sola, ya que Takuya no le gustaba para nada. Por otro lado, el prota solo estaba viendo muy sonrojado. Ichiki, de una manera muy casual, se refiere a Takuya como otaku, preguntándole si es que tiene Insta. No entendiendo por qué le preguntaba algo como eso, le pregunta por qué quiere saber. Ichiki solo le responde que sería interesante que se los pasara, por lo que sin más remedio Takuya le muestra su cuenta que está en privado, no viéndole problemas porque no cree que se le pase a nadie más. Sorprendentemente, Ichiki ya lo conocía viendo las fotos que tenía en su cuenta y no se le hacía nada raro que tuviera fotos de todo lo relacionado con Kiramon.
El prota pensó que era su fin, puesto que si se lo mostraba a los demás compañeros, iban a rumorar que era el rarito de la clase, y de esa manera lo molestarían por ello. Pero este no era el caso, ya que Shiki estaba muy emocionada al ver los dibujos que Takuya hizo acerca del anime, haciéndoseles en verdad increíble que él los hubiera hecho. Ese tipo de comportamiento no se lo esperaba para nada el prota, porque se le hizo raro que no le molestara por sus gustos, así como lo hacían antes. Para Ishiki, aunque estaba impresionada por las colecciones que tenía Takuya, se le hacía algo solitario que solo tuviera fotos de anime, así que se tomó una foto con él para subirla a su red social, creyéndose que es buena idea tomarse fotos con amigos de vez en cuando, pidiéndole que por nada del mundo la fuera a borrar, cosa que no haría porque en serio le había gustado la foto al prota. El prota, como de costumbre, se encontraba viendo su anime preferido, pues resulta que Kiramon era un anime dedicado especialmente para niñas, y el episodio que transmitieron esa semana marcó un fin para un personaje muy querido en la franquicia. Con lágrimas en los ojos estaba pensando en todos los momentos buenos que pasó el personaje a lo largo de la historia, durmiéndose hasta tarde ya que se había quedado llorando despidiéndose de su muy buen amigo. Eso hizo que Takuya necesitara a alguien para poder desahogarse por todo el dolor que sentía, sabiendo que no encontraría a alguien de ese estilo porque el anime de Kiramon es un anime dedicado para las chicas, por lo que no es popular dentro de su entorno. Al llegar a su salón de clases, se estaba preguntando si Amane-san vio el capítulo de estreno de esa semana, por lo que cuando entró a su salón, notó que Amane estaba mirando hacia la ventana con una mirada muy triste, notándosele desvelada por las ojeras que tenía, dándose cuenta casi al instante que también se había desvelado llorando por la partida del personaje. Recordando ese hecho nuevamente, se le había salido una lágrima en ese momento. Por otra parte, los compañeros de clase del prota la estaban viendo muy enamorados porque Amane ese día se veía más hermosa de lo usual. Ishiki, por su parte, al ver que su amiga estaba triste, le pregunta qué era lo que le pasaba. Ella, con tal de evadir por completo la conversación, solo pone como pretexto que había discutido con su hermana, pidiéndole que no se preocupara porque se encontraba bien. Ishiki, con tal de comprender, le pide que no se lo tome tan personal, porque ella igual suele molestarse bastante con sus hermanos. Esa conversación ni la entiende por completo el prota porque era hijo único, pero sabe que Amane trata de ocultar su lado otaku poniendo como pretexto otra situación que no es la real. En eso, uno de los chicos de la clase estaba jugando un videojuego, mencionando que se estaba trabando mucho y queriendo que le pusieran un parche lo más antes posible. Eso hizo que Amane entendiera mal pensando que se refería a Pachi. Pachi, que es el personaje que había desaparecido dentro del anime, gritándolo muy emocionada dentro del salón. Eso hizo que sus compañeros malinterpretaran que también Amane jugaba ese videojuego y pidiéndole que se los uniera, cosa que no era el caso, perdiendo el interés rápidamente en eso. Pero Takuya logró confirmar que Amane estaba triste por la partida de Pachi. Takuya nuevamente se encontraba viendo su anime favorito, contándonos que la semana pasada presentaron las grandes hazañas que hizo Michichi, que prácticamente era una entrenadora Kiramon, representando como una chica idol muy enérgica. Eso hizo que el prota se diera cuenta que el aspecto físico de ese personaje era muy similar al de Ichi, cosa que sí le resultaba lógico ya que eran muy parecidas, puesto que Ichi en la vida real era alguien muy popular, por la que lo buscaban todas las personas populares dentro de su salón. Y aunque pensaba decirle su parecido con el personaje de anime, mejor descartó la idea porque no se lo podía decir a alguien que es el centro de atención de todo. Sin embargo, no podía evitar pensar en ello, preguntándose a sí mismo si ya sabe algo sobre el personaje al que se parece. Así que después de que terminan las clases, avergonzado estaba ya que se le pasó mirando todo el rato a Ishiki, cuando a un momento ella lo encara para mencionarle que notó que se le había quedado mirando durante todas las clases. El prota avergonzado se disculpa bastante con ella, dejándole en claro que no lo hizo con motivos feos, yéndose para otro lado rápidamente, pero ella, curiosa por eso, le pregunta por qué la estuvo mirando todo ese tiempo. Sin más remedio, le tuvo que revelar toda la verdad, que se parecía mucho a un personaje de anime de Kiramon. Y sigue confundida por ese motivo, le pregunta si cree que se parece mucho a esa chica de anime. Takuya se lo confirma, disculpándose por haberla hecho sentir incómoda, y su intención para nada fue asustarla, explicándoles todas las similitudes que encontró con dicho personaje. Pero como eran muchas, Ichiki interrumpe para mirarlo de una manera muy cálida, y mencionándole directamente que siempre estará a su lado, frase que menciona el mismo personaje del anime. Eso hizo que el prota se avergonzara porque se le hizo un gesto muy lindo, cosa que no le pareció para nada a Amane, ya que sabía a lo que se refería, pero le pidió de broma que no lo volviera a hacer jamás. Tanto Amane-san como Ishiki eran las chicas más hermosas y populares de su escuela, por lo que, como era de esperarse, la gran mayoría le ponía mucha atención a lo que hacían o incluso las invitaran a que fueran a muchos lugares juntos. Las chicas rumoraban que Amane-san, como era muy hermosa, era invitada en muchas ocasiones para hacer modelaje,
mientras que Chigi tenía una personalidad muy alegre y brillante como la de una idol. Mientras que los chicos eran un poco más superficiales, porque querían ligarse a las bellezas de la clase. Todo eso lo sabía y escuchaba muy bien Takuya, puesto que siempre estaban hablando de ellas, dándose cuenta de esa manera que viven en mundos completamente diferentes, cosa que no le dio mucha importancia porque no le incumbía, mejor centrándose en la nueva figurita aleatoria que había salido de su anime favorito, o sea, Kimon. Motivado por eso, se va de la escuela muy emocionado para comprar su figurita. Al entrar a la tienda quedó muy feliz al ver que no había mucha gente, no sorprendiéndole porque sabía muy bien que el anime no era muy popular entre la gente de su misma edad, pero no le da mucha importancia, puesto que estaba muy concentrado en ver cuál es la figurita que le quedaba. Así que mientras estaba caminando muy alegre como de costumbre, se encuentra tanto con Amane como con Ishigi. Rápidamente Amane le dejan claro que no malinterpretará las cosas, explicándole que la razón por la cual fue a comprar la figurita es por su hermana que se la había pedido. Así que ellas supusieron que Takuya se encontraba ahí por la misma razón que ellas, cosa que les termina confirmando, aunque quedó un poco desconcertado al verlas en ese lugar, pensando que ambas estaban en el karaoke con los otros chicos. Amane le cuenta que sí fueron, pero al notar que en realidad se había convertido en una reunión de puros chicos para ver quién se las ligaba, mejor se fue del lugar. Por parte de Ichiki le pareció mucho más interesante seguir a Amane porque salió muy emocionada del karaoke, pensando que iba a ir a otro lugar más interesante. Takuya comprendió su situación viendo que ninguna de las dos le gustaban las cosas relacionadas con las citas, queriéndole preguntar en ese momento si podían comprar figuritas juntos, ya que de esa manera aumentaría la posibilidad de que consiguieran la figurita que más quisieran. El prota, motivado por eso, está a punto de decirles, pero al ver el tipo de conversación que estaban teniendo ambas, fue cuando recordó que viven en mundos completamente diferentes, así que mejor decide retractarse y no decirles nada, yéndose mejor a comprar su figurita solo. Cada momento ambas la detienen porque se les había ocurrido la misma idea, que compraran juntos la figurita para que puedan intercambiarlas y ver qué personaje les había salido. Sin más remedio, el prota se había quedado con ellas. Ichiki estaba muy emocionada ya que su senpai había actualizado sus historias de Instagram, pidiendo a la Amane que le cuente cómo fue que su senpai, que es el capitán del equipo de baloncesto, se le había confesado. Ella, confundida por quién era ese chico, solo le menciona que no sabía que era el capitán del equipo de baloncesto. Simple y sencillamente lo había rechazado. Esa aclaración impresionó mucho a Ishiki, ya que su senpai era el chico más popular entre todas las chicas por ser el capitán de baloncesto, sintiendo gran admiración por su amiga, ya que es muy selectiva respecto a quién elige. Por otro lado, el prota estaba escuchando por accidente, pero sabía que eran asuntos que no le incumbían para nada, así que no les estaba dando mucha importancia. Pero en ese momento se acababa de dar cuenta de algo, pues resulta que quizás estaba idealizando demasiado a Amane, ya que como es una chica demasiado popular, incluso entre los impopulares, no se le hacía algo posible que fuera un otaku. Ichiki por su parte le pregunta a su amiga quién es su tipo de chico ideal. Ella, segura de su respuesta, le responde una serie de características que se le hacían muy atractivas. Dichas características las termina escuchando el prota, dándose cuenta que en realidad estaba describiendo un personaje del anime al que estaban enganchados, teniendo indicios de ello porque cuando fueron a comprar sus figuritas, ella estaba muy emocionada a la hora de abrir los paquetes, puesto que estaba muy ilusionada con que le tocara dicho personaje, sabiendo exactamente a quién se refería. Pero Ishiki no estaba muy en contexto de la situación, por lo que le pregunta a Amane si se trataba de alguien relacionado con la industria del K-pop o algún actor famoso, por lo que ella, para ser más específica, le menciona que su chico ideal preferiría que fuera muy débil cuando saliera al sol. Con esa pista, el prota confirmó que se trataba del personaje de anime que estaba suponiendo. Amane se dio cuenta que Takuya sabía a quién se refería exactamente, por lo que rápidamente dejan claro que no es el personaje que piensa, y nuevamente saca como pretexto que es el personaje favorito de su hermana. El prota, haciéndose el desentendido, le susurra a Amane el nombre del personaje al cual se refería. Eso solo avergonzó y enojó a ella porque no era muy necesario que se lo dijera si ambos estaban al tanto de lo que estaban hablando. Mientras tanto, Ishiki, al quedarse pensando en todas las características que se le hacían atractivas a Amane en un chico, por alguna razón extraña llegó a la conclusión de que quizás Amane estaba enamorado del prota. Dejando eso de lado, Takuya nos cuenta que Ishiki regularmente se sienta delante de él cuando se le olvida traer sus cosas, por lo que ella, sin dudarlo, se les pide prestadas de una manera un poco peculiar, mencionando y dando por hecho que su clase estaba rodeada de chicos que harían cualquier cosa por prestarle sus cosas, y como según le estaba dando ese privilegio a Takuya, le pide que lo gozara por el momento. Este, sin darle mucha importancia, solo le presta lo que le pidió, por lo que al día siguiente misteriosamente se le había olvidado su libro de inglés, por lo que temía que su profesor le fuera a llamar la atención, y como ya había comenzado la clase no le pudo decir nada a su maestro,
porque según este no tenía el derecho de llamar la atención de todos por solo ser un otaku, por lo que mejor decide poner su libro de matemáticas para poder disimular un poco. Cuando de momento Ishiki le pide prestado un bolígrafo rojo al prota, eso no lo tomó para nada bien Takuya, ya que pensaba que Ishiki lo iba a delatar con todos, incluso con el profesor. De esa manera se haría su fin porque toda la clase se burlaría de este por olvidar su libro de inglés. Por lo que cuando ella se dio cuenta de que el prota se le había olvidado su libro de inglés, no duda ni un segundo en levantar la mano para decirles al profesor que según se le había olvidado su propio libro de inglés. El profesor no le dio mucha importancia al asunto, solo pidiéndole que buscara a alguien con quien pudiera compartir. Como era de esperarse, todos los chicos ofrecieron a prestarle su libro, pero ella lo rechazó amablemente, mencionando que no había problema, ya que el chico que se lo pediría es a Takuya. Este, confundido por lo que estaba pasando, no entendía exactamente lo que Ishiki estaba haciendo, pues resulta que le prestó su libro de inglés a Takuya, puesto que sabía que le daba vergüenza a este decirle al profesor que se le había olvidado, por lo que fingió que se le había olvidado el suyo para prestárselo al prota, y de esa manera nadie viera que se le olvidó el suyo. Eso lo hizo como agradecimiento por siempre estarle prestando las cosas que le pide. El prota se encontraba en la máquina expendedora para poder comprar una bebida fresca por el calor que estaba haciendo, cuando de momento aparece en escena Ishiki, quien algo enojada le pregunta qué era lo que estaba haciendo. Takuya, no entendiendo la pregunta, le menciona que solo está comprando una bebida refrescante para poder soportar el calor. Ella, estando un poco más sin contexto, sabía lo que estaba haciendo, pero lo que se refería era que justo al lado de la máquina había una tienda de conveniencia en donde las cosas salían un poco más baratas, sugiriéndole que mejor fueran a comprar en dicha tienda. El prota, no dándole importancia al asunto, solo le da la razón, aunque no entendía por qué se estaba preocupando por él de esa manera, cuando de repente lo termina jaloneando para que la acompañe a la tienda que le había mencionado antes. Al entrar ambos hacen diferentes actividades juntos, más que nada Ishiki estaba jugando con Takuya para ver qué tipo de reacción ponía. Al final y después de todo lo que hicieron, salieron de la tienda con 2 refrescos a mitad de precio. Takuya se lo confirma, aunque le termina invitando su refresco por el tipo de ambiente que se sentía. Ishiki, por su parte, recibe una llamada de su amiga, quien le avisó que ya había terminado de limpiar, por lo que Ishiki se iba a dirigir al karaoke para reunirse con sus demás compañeros. Por otra parte, Takuya, al ponerse a pensar todo lo que hizo con Ishiki, lo hizo parecer ver como si hubieran tenido una cita, avergonzándose algo por ese motivo, pero descartó la idea rápidamente porque pensó que Ishiki solo lo utilizó para poder esperar a sus amigos mientras se desocupaban, por lo que Ishiki se despide del prota mencionándole que quiere tener otra cita con él más adelante, haciendo que el prota se avergonzara porque había confirmado que sí era una cita. Al día siguiente, Ishiki estaba conversando un poco con el prota sobre el anime de Kiramon, pero Takuya no entendía nada de lo que estaba diciendo ella porque no se daba a explicar muy bien. Cuando de momento aparece en escena Mane, quien le pregunta si estaban hablando sobre el nuevo episodio que se estrenó de Kiramon. Eso impresionó a Takuya, ya que a pesar de que no se le estaba entendiendo nada a Ishiki, a Mane lo pudo descifrar fácilmente. El prota estaba feliz de por fin tener amigos con quien compartir su mismo gusto, puesto que tener a alguien con quien hablar de Kiramon se le hacía algo muy hermoso. Ishiki, curiosa por cuántos episodios tiene el anime, les pregunta a ambos, por lo que rápidamente Mane responde con gran certeza la respuesta, queriendo tener el volumen 2 de la serie de Kiramon. Takuya, como todo gran fanático que era, se ofrece a prestar el volumen 2 del anime ya que tenía 2 copias. Eso se le hizo muy buena idea a Ishiki, así que de rápido le propone que irían a la casa de Takuya para que les prestara los volúmenes. Esa aclaración puso muy nerviosa a Takuya. A Mane, por su parte, no le parecía la idea, ya que aunque se trataba del prota, que era un otaku inofensivo, no le parecía la idea de que fueran a la casa de un chico así de la nada. Pero Ishiki no le veía ningún problema, puesto que solo se trataba de Takuya, sabiendo que la única chica que le gustaba al prota solo era la waifu del anime, pidiéndole de favor que por favor los invitara a su casa. Takuya se niega como era de esperarse, ya que no puede tener a las chicas en su casa porque sus padres estarán ahí. Además, considerando que a Mane no quiere ir, no quería hacerla sentir incómoda. Ishiki eso se lo tomó como un juego, puesto que como se estaba poniendo muy nervioso el prota, pensó que quizás tenía algo que no quería que viera. Por otro lado, Mane de la nada cambió de opinión, queriendo ir a la casa de Takuya en ese momento, pues resulta que quería que el prota le enseñara cómo dibujar Kiramon para según dibujarle a su hermana. De esa manera se decidió que irían todos juntos a la casa de Takuya para pasar el rato, por lo que dejando eso de lado, las chicas ya estaban en su cuarto preguntándole dónde estaba todo lo relacionado con el anime, pero Takuya estaba muy nervioso por tener a las bellezas de su clase en su habitación. Ambas chicas estaban explorando con mucha curiosidad la habitación del prota, puesto que tenía muchas figuritas de edición limitada de todo lo relacionado con el anime manga de Kiramon. Mientras tanto, Takuya seguía muy nervioso por tener a las bellezas de su clase en su misma habitación.
Mientras tanto, Ishiki estaba buscando el álbum de graduación de este. Como el prota ya estaba al límite de lo que podía soportar, decide crear un plan para poder hacer que ambas se vayan de su casa por el bien de su cordura, mencionándoles que solo tomen los discos que les iba a prestar y se fueran a su casa para que los pudieran ver cómodamente, cosa que Ishiki rechazó al instante, puesto que se sentía muy cómoda estando en ese lugar. Takuya les deja claro que no les conviene porque cada que ve el anime de Kiramon se pone algo intenso, refiriéndose a que apaga las luces y se pone a bailar con barritas luminantes, cosa que comprende a Mane, porque su reacción dio a entender que hace exactamente lo mismo. El prota no duda de que haya alguien que lo haga, pero no tendría nada de malo, cosa en la que está de acuerdo a Mane porque según su hermana le dio la idea de que lo hicieran juntas, explicándole la manera en que hace eso a Ishiki. Ella se pudo dar una idea comparándolo con un concierto de un cantante, cuestión que desconocían por completo los dos otakus. A Mane les menciona que no entiende a lo que se refiere, diciéndole que se pondrá muy ruidosa porque hará mucho ruido a lo largo del transcurso del episodio. A Ishiki no le importa eso, puesto que quería ver la nueva faceta de su amiga. De esa manera los amigos apagaron las luces para poder ver el anime de Kiramon. En el episodio que estaban viendo, a tan solo aparecen los protagonistas de la serie, tanto Mane como Takuya se pusieron muy sentimentales como los típicos otakus que son, ya que conforme pasaban más transiciones del capítulo se estaban emocionando más y más de cómo se estaba poniendo la trama, mientras que Ishiki se lo tomaba más a la ligera, solo riéndose de cómo estaban pasando las cosas. Takuya era el más feliz del grupo, puesto que aún no se podía creer que tuvieran personas con quien hablar de su anime favorito, y más aún, disfrutarlo viendo al todo estilo otaku. Mientras tanto, Amane-san, al igual estar muy emocionada, le menciona a Takuya que la próxima escena es una de sus favoritas, ya que sale Pachi cuando aún aparecía en la serie, contándole justo el momento en donde aparece para ser el héroe del capítulo. Mientras tanto, el prota está muy sorprendido al ver que Amane lo estaba tocando directamente, haciéndosele raro, ya que ella es alguien que mantiene la distancia con los demás, jamás viéndola abrazar a un chico o ser muy afectiva en ese aspecto, a diferencia de Ishiki, quien es muy cálida con todos. Eso solo puso muy nervioso al prota, puesto que ella olía muy bien, además de que no se podía concentrar en lo que estaba viendo. Amane se había percatado de que no le estaba prestando atención, y disculpándose con este por habérsele acercado mucho, alejándose rápidamente. Por otro lado, Ishiki les había tomado una foto juntos, haciendo que Amane se sonrojara por eso. Después de que terminaron de ver el capítulo, Ishiki abre las ventanas por lo oscuro que se veía, haciendo una broma a Amane con que iba a subir fotos que les iba a tomar en Instagram. Para cambiar de tema, ella le pregunta a Mane si no ha mirado el Instagram de Takuya. Ella emocionada se lo confirma, pidiéndole en ese momento que se lo enseñara su cuenta. Este, avergonzado de que se lo estaba quedando mirando directamente, le niega a mostrarle su cuenta, puesto que no se le hacía la gran cosa, cuestión en la que no estaba de acuerdo a Mane, puesto que cada uno de los fanart que hacía de Kiramon se le hicieron muy impresionantes. Sin más remedio accede a mostrárselos porque era fan del anime, así que de cierta manera lo comprendía. Amane, emocionada, los estaba viendo todos los dibujos, pero se enoja al ver algo. Ishiki, al ver la cara de su amiga, le pregunta qué era lo que le pasaba, mientras que el prota estaba muy preocupado por lo que estaba viendo, pues resulta que el nombre de la cuenta de Takuya era Otaki Osea. Ishiki, pensando que quizás se trataba de un artista famoso, pensó que quizás Amane lo había reconocido, pero no era el caso, ya que la cuenta del prota solo tenía 50 seguidores como mucho, cosa que ella misma confirma, revelándole que ella es uno de los 50 seguidores que tiene, porque como tiene la costumbre de que antes de dormir busca dibujos relacionados al anime, dio la casualidad que su cuenta le apareció a ella, por lo que ambos comienzan a conversar sobre otros artistas de dibujos de anime. Ishiki, con tal de hacerles burla, insinúa que ambos tienen un secreto escondido. Y hasta aquí terminó el resumen del manga de Otaku ni Yasashi Gyare wa Inai. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Erosilpro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente.